Eso, sí me van a caer las llagas encima, van a venir las lluvias, como se dice, van a caer por montones de críticas encima de mi humana persona. ¿Por qué? Porque he cambiado la forma de pensar, estoy cambiando la forma de pensar. Poco a poco, todas las cosas que yo vi en mi vida, que me estaba haciendo daño física y moral y espiritualmente, comencé a cambiarla, poco a poco. Es decir, en otras palabras, como dice la Pero Santa Biblia, te van a atacar. Como dice la Santa Biblia, está muriendo el hombre viejo y está naciendo el hombre nuevo. Sí, dijeron, en mi casa dijeron una vez como a los 4 meses de yo comenzar los estudios y la práctica en la escuela gnóstica, dijeron, se llevaron al moreno. Y trajeron otro. Y trajeron otro. Y así es. Dijeron. Sí. Si queremos un cambio definitivo de las circunstancias de la vida, se hace necesario que tal cambio se verifique primero dentro de nosotros mismos. Claro. Si internamente no modificamos nada, externamente la vida continuará con sus dificultades. Ante todo, es necesario hacernos dueños de sí mismos. Mientras uno no sepa gobernarse a sí mismo, tampoco podrá gobernar las circunstancias difíciles de la existencia. Ayer estaba en una librería y yo le decía eso a una persona, que cuando uno comienza a autoobservarse para ver los pensamientos que surgen en nuestra mente, entonces ese verbo silenciado que es la mente, porque él te habla dentro de tu interior, pero en la mente se procesa primero lo que tú vas a realizar ya en lo físico, e incluso con lo que tú vas a hablar, primero lo dice mentalmente, después lo dice verbalmente, con el verbo articulado, pero el verbo silenciado nadie lo ve, solamente lo ven las personas que son clarividentes, que pueden ver los pensamientos de la persona. Pero sucede el caso que nuestras acciones de los pensamientos, que esos pensamientos que surgen en nuestra mente, no es la mente es víctima del ego, es el ego que la utiliza, y entonces te lleva a un callejón sin salida y tú crees que lo que tú estás pensando es correcto y cae en el vaho, no lo analizas, no te das cuenta. ¿Quién tiene que analizar eso? Es tu conciencia. Cuando la conciencia comienza a analizarse a sí mismo, ver todos esos procesos psicológicos dentro de sí, en acción, aquí y ahora, uno se da cuenta que la pobre mente como cuerpo es utilizado, es como un vegetal, que lo utiliza el ego o lo utiliza la conciencia. Pero sucede que la conciencia está condicionada en su mayor parte por el ego animal. ¿Por qué? Porque nosotros los seres vivientes tenemos, es un 3% de conciencia despierta y un 97% de conciencia dormida totalmente. O sea que es una batalla fuerte, es tremendo. David y Goliat. Sí. El gigante contra el enano. Sí. Entonces nosotros, si comenzamos a quitarle fuerza al ego a través de la autoobservación, porque el ego utiliza la mente, vuelvo y repito, la mente no es mala, es maravillosa, es hermosa, es útil para miles de cosas, pero cuando está utilizada por la conciencia, no por el ego animal. Entonces ahí en ese trabajo yo le decía al joven, es que nosotros comenzamos a hacer un cambio. Entonces cambiar la forma de pensar, es tú no dejar de utilizar, que el ego utilice tu mente para traer cosas del pasado, o proyectarse en el futuro, o crearse una cosa momentáneamente, e imaginarse la cosa, viviendo una vida totalmente de maya ilusión. Uno tiene que poner los pies sobre la tierra, aquí y ahora. Para eso tenemos que estar despiertos, aquí y ahora, autoobservándonos nosotros, aquí y ahora, que ese es el trabajo más difícil de todo. Porque la gente, hay muchas personas que hablan de gnosis, hablan de psicología, hablan de filosofía, pero cuando tú lo fondeas psicológicamente te das cuenta que es un dormido. Es una persona dormida porque tiene muchas informaciones en el cerebro, tiene una mente, yo diría, porque el centro intelectual se combina con la mente, tiene un intelecto un poco desarrollado, y delante de las personas que son cultas, que no son cultas intelectualmente, para esa persona es una persona preparada, que sabe. Pasa como un sabio, y eso no es sabiduría, no. Sabio es aquel que se domina a sí mismo
Sabio es aquel que elimina sus debilidades internas. Sabio es aquel que hace las cosas correctamente. En el momento preciso. Es seguro, claro que sí. Y que sabe comportarse en ciertas circunstancias, como yo le decía a una persona, cuando tú veas mucho peligro, mantente en calma, pero la mente está en alerta percepción, pero no mueva ni un dedo cuando tú veas que hay peligro. No mueva un dedo en una acción, porque te puede costar la vida. Sí. Entonces, tú tienes que estar en alerta percepción de cualquier movimiento que se haga, pero no te identifique. Mantente en la presión para que tú puedas salvar tu vida en ese momento, porque si te dilocas o cometes un error garrafal te puede llevar la vida. Sí. Cuando contemplamos los diversos acontecimientos de la vida, cuando vemos este orden de cosas, podemos evidenciar que las gentes son verdaderas máquinas que no saben vivir. Si alguien les insulta, reaccionan furiosos. Si alguien les saluda, sonríen dichosos. Resulta muy fácil para cualquier perverso jugar con las máquinas humanas. Y los perversos están despiertos en el mar para eso. Sí, en el mal y para el mal. Exactamente. Puede hacerles pasar de la tristeza a la alegría y viceversa, con solo decirles unas cuantas palabras. Qué fácil les resulta, ¿verdad? Basta con que nos insulten para estar reaccionando. Basta con que alguien nos dé unas palmaditas en el hombro para sonreír contentos. No sabemos gobernarnos a sí mismos. Otros nos gobiernan y eso, de hecho, es lamentable. Es necesario comprender qué es la mente y qué es el sentimiento y el sentimentalismo. Si estudiamos al ser juiciosamente, veremos que la mente no es el ser. En la teosofía se habla mucho del cuerpo mental. Las diversas escuelas de pensamientos le citan. No queremos con esto decir que todos los humanoides posean ya el vehículo mental. Habrá manas, como se dice en sánscrito, o sea, substancia mental depositada en cada uno de nosotros. Pero eso no es poseer realmente el vehículo de la mente. En todo caso, la mente, sea que el ser humano posea ya tal vehículo o que esté comenzando a crearlo o que aún no lo tenga, no es más que un instrumento de manifestación, pero no es el ser. El sentimiento tampoco es el ser. En un pasado me sentí inclinado a creer que el sentimiento en sí mismo correspondía de verdad al ser. Más tarde, después de severos análisis, me he visto en la necesidad de rectificar tal concepto. Obviamente, el sentimiento deviene del cuerpo astral en los seres humanos. Podría objetárseme diciendo que todos poseen ese precioso vehículo kuteshano, y en eso estamos de acuerdo. Mas sí existe la emoción, la substancia correspondiente de cada uno de nosotros. De hecho, sea que tenga el vehículo sideral o no, deviene, claro está,
eso que se llama sentimiento. En su aspecto negativo, el sentimiento nos convierte en entes demasiado negativos. Mas, en sí mismo, el sentimiento no es tampoco el ser. Puede pertenecer al centro emocional, pero no es el ser. La mente tiene su centro, el centro intelectivo, pero no es el ser. El centro de la mente, el intelectivo, está en el cerebro, eso es obvio, pero no es el ser. El sentimiento corresponde al centro emocional o al cerebro emocional. Está en la región del plexo solar y abarca hasta los centros simpáticos y el corazón, pero no es el ser. El ser es el ser y la razón de ser del ser es el mismo ser. Esa parte ahí es muy interesante porque la gente dice, pero ¿cómo es posible eso? Es que el ser tiene unos elementos que condicionan toda su estructura trascendental y espiritual. Son vehículos. Porque cuando tú le dices a una persona que la mente es un cuerpo, como el cuerpo físico, te miran con los ojos desorbitados y dicen, ¿qué pasó con usted, señor? Está loco. Está loco. La mente es un cuerpo que está creado con la manásica mental y con la energía sexual. Tanto en la inferior como en la superior. Pero nosotros no somos la mente. No somos este cuerpo físico ni somos la mente. No somos nada. El vehículo está diseñado con todos sus componentes dentro y fuera para ser vehículo de expresión del alma humana y a la vez del mismo espíritu que da vida, que es el ser. Porque legalmente el cuerpo físico de un ser humano es templo de Dios vivo. Eso lo dicen las escrituras con otra terminología, pero dice que el templo de Dios es templo del Espíritu Santo y de la divinidad en general. Porque Padre, Hijo y Espíritu Santo son las tres fuerzas primarias de la creación y están dentro de cada ser humano. Pero el ser humano no puede, el ser humano lo que hace es que antropoformiza ese concepto y lo materializa físicamente como persona. Dicen que son tres divinas personas. El vehículo de expresión del ser en este plano físico es el cuerpo físico de nosotros, pero el vehículo de expresión del ser también en el mundo astral es el cuerpo astral. También el cuerpo mental es un vehículo de expresión del ser, o del alma tuya, o del alma tuya, de quien sea, pues. Que es la misma divinidad. Sí. Que es la misma divinidad que mora en nosotros. Entonces, no porque nuestra alma es hija de ese espíritu divino. Entonces sucede que si nosotros tenemos 7 cuerpos, el alma se reviste con sus 7 cuerpos, porque incluso hasta el íntimo tiene su cuerpo, dentro de nosotros mismos, aquí ahora, donde se manifiesta. Entonces, como dice el apóstol San Pablo, Dios es un fuego devorador, es una llama que arde en cada corazón humano. Pero mientras nosotros estemos pensándolo, yo diría de un punto de vista, yo diría material, antropoformizarlo, estamos cometiendo un grave error. Porque en cada plano de conciencia cósmica, el ser o Dios se manifiesta en su vehículo, exactamente. La mente, que viene siendo la misma alma. Sí, claro que sí, porque el ser, como dijo Jesús de Cristo, esto es para que el Hijo y el Padre y el Hijo son uno. En su propia esencia, tú ves, en su propia esencia divina, es uno. Pero que tú, como humanamente, tú no puedes creer que el ser y tú son iguales no, ya va. El ser tiene su vehículo de expresión
Y ese va a manifestar dentro de ti mismo cuando tú tienes ya los cuerpos existenciales superiores del ser. Y él penetra, porque eso es un voltaje que las almas que están encarnadas en cuerpo físico aquí, si ese cuerpo físico no está debidamente preparado con los cuerpos existenciales superiores del ser, no puede aguantarlo, no lo soporta, muere. Por eso que es necesario, y se habla en alquimia sagrada, que nosotros debemos crear los cuerpos existenciales superiores del ser. Y los 4 cuerpos que tenemos nosotros, que son protoplasmáticos, son gelatinosos, esos cuerpos se transforman, se eliminan, y ya uno queda en posesión con los cuerpos solares. Pero ya es un trabajo de alquimia, es un trabajo ya avanzado de personas iniciadas que tienen ya bastante tiempo trabajando en esto. Y eso es un trabajo hermosísimo, y para las personas que saben apreciar eso, porque es lo más grande que le podría pasar a un ser humano. Entonces nosotros tenemos una mala educación.